Hermanos, queremos agradecer a Dios por la vida de nuestro hijo. Realmente es un milagro que nosotros podamos tenerlo ahora con nosotros. Hemos pasado por mucho, pero mucho sufrimiento para poder lograrlo. Tenemos 11 años de matrimonio. Cuando nos casamos decidimos el hecho de tener 2 años de no tener hijos para poder pues adaptarnos a la vida de matrimonio. Luego de ese proceso comenzamos con el hecho de querer ya tener a nuestro bebé. Nuestro matrimonio fue en el 2009. En el 2015 tuvimos la oportunidad de embarazarme, pero para llegar a ese proceso de embarazo tuvimos que pasar por muchos médicos, tuvimos que estar pidiéndole mucho al Señor para que pudiera quedar embarazada. De hecho, muchos médicos nos habían dicho que no teníamos oportunidad de ser papás porque yo tenía ovarios poliquísticos. El día que voy a pasar consulta para pues ponerme en control de nuevo por la situación de infertilidad, me dicen de que estaba embarazada 10 semanas, que fue de nuestra primera bebé, de Dariana. Tuvimos la oportunidad de tenerla solamente durante 5 meses porque después vino un desprendimiento de membranas, la perdí. Eso fue en el año 2015. Quedamos espiritualmente pues pidiéndole al Señor fortaleza para que pudiéramos pues seguir adelante con ese proceso. En el 2016 tuvimos la oportunidad de nuevo de poder quedar embarazada. A las 10 semanas que fui a hacer la consulta nos dicen de que no había latidos de corazón de nuestro bebé. Y desde esa fecha pues seguimos orando, seguimos confiando y habíamos puesto ya todo en las manos del Señor. Si Él quería que fuésemos una familia pues con hijos, que Dios lo permitiera, y si no ya habíamos entregado en las manos del Señor el hecho de poder quedarnos solos también, pues queríamos que fuese su voluntad, ya no la de nosotros. Pero gloria a Dios, en medio de toda la pandemia, en medio de toda la situación, en noviembre del año pasado, me doy cuenta que estaba embarazada. Gloria a Dios, Dios cuidó de todo ese embarazo, permitió que no tuviera ninguna otra angustia, ninguna otra pérdida, gloria al Señor. Y ahora está para testimonio Darío Mateus, tiene hoy exactamente 1 mes. Y gloria sea al Señor porque Él nos lo ha permitido. Estamos confiando en el Señor que Él va a dar la sabiduría, el entendimiento para esta nueva etapa como papás. Y mi esposo va a profundizar un poco más acerca de todo esto. Sí, en cuanto a nuestro testimonio, pues como matrimonio se pasan este tipo de dificultades que uno dice, ya no quiero seguir, o ¿qué está pasando? ¿Será que Dios? O un montón de dudas. Y es lo que uno tiene que hacer en estos momentos, es seguir adelante, confiar plenamente en que Dios tiene un propósito, tiene una respuesta, porque he oído muchos matrimonios también que este tipo de situaciones los hace que se rindan, ya no seguir, y para nosotros fue duro, pero Dios nos dio fortaleza para seguir adelante, nos dio fortaleza para creer en Él, que a su tiempo iba a ser. No nos esperábamos ya 11 años de casados y no creíamos que íbamos a lograrlo, pero Dios en ese momento del tiempo que Él tenía para nosotros preparado, y nos sorprendió y nos dio la bendición, y todo ha sido perfecto desde que supimos que estábamos embarazados. Dios ha tomado el control y en cada momento, en cada etapa, siempre ha estado con nosotros. Hemos orado por Él, la familia está contenta también, y créanme, es confiar en Dios, seguir adelante, confiar en Dios y no rendirse porque esos obstáculos el enemigo los pone para que nosotros nos rindamos, pero cuando uno sigue adelante, Dios le da la victoria, le da esa bendición, esa recompensa en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, a este culto de acción de gracias. Este día me ha tocado expresar tanta gracia, tanta misericordia que Dios ha tenido para mí y mi familia. Déjenme contarles que el pasado mes de agosto fui padre por primera vez junto a mi esposa, pues era un deseo que teníamos desde que nos habíamos casado. Era el fruto de tantas oraciones, de tantos ruegos, de tantas súplicas,
nosotros le expresábamos a varios hermanos de la iglesia nuestro deseo de ser padres, y ellos se unían y se unían a nuestra fe, a nuestro clamor, como por varios años desde que nosotros llegamos al templo cristiano. Ellos se unieron, y pues el año pasado recibí esa noticia de que iba a ser padre. Pues déjenme contarles que el día del parto mi esposa entró a las 8 de la mañana al Seguro Social. Yo estaba un tanto preocupado, un tanto nervioso. Pensaba yo que era porque era la primera vez que me pasaba eso, y entonces pensé que era algo del momento, sentirme nervioso, afligido. Pero mi esposa no tuvo contracciones, no tuvo dolores. Se llegó el día de la fecha del parto y ella no tuvo dolores, no tuvo nada. Entonces ese día que ella fue ingresada, a ella le provocaron los dolores. Entró a las 8 de la mañana y se llegaron a ser las 5 de la tarde y ella no había podido tener las contracciones que se requieren. Entonces me cuenta mi esposa de que ella estuvo luchando, de que trataba de que la bebé naciera normal, pero no se pudo. Y déjenme contarles que en ese trayecto que ella no pudo tener más contracciones, nuestra hija le había dejado de latir el corazón, o el pulso estaba demasiado bajo. Y entonces en ese momento le dijeron a mi esposa que le iban a hacer cesárea. Entonces en lo que se van dando cuenta los doctores es que mi hija traía el cordón umbilical enrollado en su cuellito. Entonces eso ya no le estaba dejando respirar, ella estaba perdiendo el pulso. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él tenía el control. Él tomó el control de los doctores. Pero le doy la gloria y la honra a Él, porque de todas esas aflicciones Él nos pudo sacar. Y entonces déjenme contarles de que ese día mi hija nació a las 6 de la tarde del día domingo 16 de agosto. Y es una fecha que en mi corazón la voy a tener muy presente, ya que, como les contaba, ella es el fruto de tantas oraciones. Ahí puedo yo ver las bondades que Dios tiene para con sus hijos. Estoy muy agradecido. Y así como nosotros tuvimos fe, así invito a los demás hermanos a tener fe, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Esta noche mi testimonio es de sanidad. Pues quiero testificarles que en el mes de julio inicié con mareos, con vómitos y con infección, al parecer, en las vías urinarias. En ese momento pues me hicieron unos exámenes de colesterol, triglicéridos, de ácido úrico, para ver si tenía también diabetes, ¿verdad? Infección en las vías urinarias, y en ese momento no tenía nada. Todo me salió negativo, gracias a Dios. Pero pasaron los días y yo me sentía muy decaída, desanimada, ¿verdad? Y con poco de malestar. El día 20 de julio caí en cama. Me dieron unos dolores de cabeza enormes. Me dolían los oídos, me dolía la dentadura y caí con unas fiebres muy altas y sentía como que me metían alfileres en todo el cuerpo. Pasaron los días, ¿verdad? Y a los 5 días perdí el sabor y perdí el olor. Bueno, en mi casa tomaba, ¿verdad?, los famosos té, los vapores con antigripales y cuidados en la casa, ¿verdad? Pero luego hablé con una doctora, amiga mía, y me dijo que por todos los síntomas que tenía el virus. Me recetaron el tratamiento para el COVID, me lo tomé, pero siempre seguía mal y me compliqué porque me dio neumonía y me quedé aquí en la casa.
Tanto que el día para amanecer 9 de agosto, en la madrugada tuve una crisis. Me dio un enorme cansancio, dolor en la espalda y me dolían las costillas. Tanto fue así que perdí el habla. Hubo un momento como que me bloqueé, ya no pude hablar, ¿verdad? Y de verdad les digo que en ese momento creí que será mi último día. Y al ver que no podía reaccionar, solo veía correr de un lado a otro a mis hijas y a mi esposo. Le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Y le pedí que me perdonara si era mi último día. Le pedí que cuidara a mi familia, ¿verdad? Y pues aceptando, ¿verdad? La voluntad de Dios en ese momento. Pero Dios en ese instante iluminó a mi esposo, le puso en su corazón que me pusieran toallas calientes en la espalda y comenzaron a calentar toallas con planchas y me las ponían en la espalda. Me echaron Vic y no sé cuánto tiempo pasaron poniéndomelas y realmente no sentía el calor de aquellas toallas humeando. Pasó el tiempo y de repente comencé a botar agua por la nariz y comencé a reaccionar. Me vine a estabilizar como a las 4 de la mañana del 9 de agosto. A las 8 de la mañana me llevaron donde la doctora. Iba saturando a 82. Ella dijo que de milagro de Dios no me había dado un paro cardiorrespiratorio en la madrugada. Inmediatamente ella me dio la mitad de una pastilla para que la saturación subiera y le dijo a mi esposo que era necesario ponerme tratamientos más fuertes y comenzaron a ponerme antibióticos y no sé qué otras cosas nomás, ¿verdad? Por 5 días y tratamiento en la casa. Pues quiero darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Que me ha permitido la vida porque me ha dado una oportunidad más. Y decirles que debemos siempre creerle a Dios y confiar en Él plenamente porque Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días. Gracias a todos los que oraron por mí, les agradezco mucho y como siempre pues dándole la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Que siempre sea para Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que me permite en esta noche dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Voy a dar testimonio de 2 cosas. 1 de mi enfermedad y 2 del regreso de mi hijo a los caminos del Señor. Tenía años de estar orando para que mi hijo regresara a la iglesia y esta enfermedad que yo he tenido ha servido para que él regrese. Bien, desde el año pasado, octubre, noviembre y diciembre, enero, febrero, yo estuve perdiendo peso, sin apetito, con debilidad general, con temperaturas en las tardes. Llegaba del trabajo bien debilitada. En el mes de marzo ya no soporté, hermanos, y le dije a mi hijo que me llevara donde el gastroenterólogo. Ahí empezó un calvario terrible de descubrir lo que yo tenía. En primer lugar, el gastroenterólogo me mandó a hacer una ultrasonografía, luego vino una endoscopía, luego más exámenes, muchos exámenes. Me hospitalizaron el día 1 de abril para hacerme un estudio en el estómago, porque yo creía que era una gastritis, pero realmente no era eso. Entonces me hicieron un estudio, una laparoscopía, me tomaron biopsia de los ganglios del abdomen. Con esa biopsia fue enviada ante el patólogo. Luego el patólogo dio su diagnóstico. Ya ellos, con todos los exámenes que tenían, más la biopsia, ya iban orientando el diagnóstico.
Luego me mandan donde el oncólogo. El oncólogo dijo de que tenía que hacerme otra biopsia de la columna vertebral para poder ver si la enfermedad había actuado ya en mi sistema, del sistema vertebral y de todo mi sangre. Pero gracias a Dios me tomaron esa biopsia, la mandaron de nuevo ante el patólogo. El patólogo dijo de que esa biopsia estaba bien, perfectamente, no tenía nada. El patólogo ese era el doctor Francisco Serpas, que lamentablemente después de haberme hecho los exámenes, todas esas biopsias, lamentablemente el doctor falleció de COVID-19. Luego, con todos los exámenes, me mandan de regreso ante el oncólogo. El oncólogo habló con nosotros y dijo que el problema era serio, que el problema era una enfermedad maligna, pero que con tratamiento y en las manos del Señor era curable y podía yo salir adelante. Empezó con la quimioterapia, a todo esto, muchos exámenes para poder empezar la quimioterapia. Exámenes sumamente dolorosos, pero de la mano de Dios pude ir saliendo adelante. Cuando el oncólogo me dio la primera quimioterapia, empezaron mis reacciones adversas, que fueron vómitos, náuseas, algo terrible. Cada 15 días tenía yo que estar yendo ante el oncólogo para hacerme la quimioterapia. Cuando me tocaba la segunda quimioterapia, lamentablemente mis defensas estaban muy bajas, hermano, y el doctor suspendió la quimioterapia y tuvo que ponerme unas vacunas a la orilla del ombligo, sumamente dolorosas, para que mi sistema inmunológico pudiera resistir la segunda quimioterapia. En todo esto, la segunda quimioterapia fue allá por el 5 de mayo, y cuando en el transcurso de la primera quimioterapia a la segunda quimioterapia, como mis defensas estaban muy bajas, empezó un virus que se llama herpes zóster y me atacó en la espalda, en la parte izquierda. Alguien que sabe de lo que es un herpes zóster se dará cuenta que es una enfermedad sumamente dolorosa, sumamente terrible. Imagínense ustedes los efectos adversos de la quimioterapia, más agregado con el problema del herpes zóster, sumamente doloroso, ardoroso. No dormía, hermanos, solamente pidiéndole a Dios que me diera misericordia, que me ayudara a salir de ese desierto. Bueno, pasé casi 3 meses con ese problema del herpes zóster. Luego vino la tercera quimioterapia y después de esa quimioterapia los malestares continuaban, los malestares eran terribles. Luego vino la cuarta quimioterapia, hermanos. Luego, después de la cuarta quimioterapia, me mandaron a hacer otro TAC, que era otro examen, para ver cómo estaba mi problema, la enfermedad. Según el doctor iba a estar bien, pero realmente para terminar de complementar el tratamiento, él indicó que debía yo tener, además de las 4 sesiones de quimioterapia, tenía que tener radioterapia. Era otro tratamiento y otros síntomas terribles que tuve que soportar, hermanos, que solo con la ayuda de nuestro Padre Celestial puede uno soportar esos efectos adversos del tratamiento. Bueno, empecé el 29 de junio, fueron 25 sesiones de radioterapia. Y todas las semanas, imagínense ustedes, con los efectos adversos de la quimio, con el problema del herpes zóster y aunado a la radioterapia, fue algo terrible que solo con la ayuda de mi Padre Celestial pude soportar, hermanos. Y
yo lo que hacía era orar Salmo 91, Salmo 23, Jeremías 33:3. Fue algo terrible, hermanos, algo duro, pero de la mano de Dios pude salir adelante porque sé que el Señor me llevaba en sus brazos. Cuando terminé las radioterapias, me volvieron a mandar a las 5 semanas otro TAC. Y gracias a Dios, para la gloria y honra de Dios, me declararon sana. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios porque me ayudó en todo momento. En segundo lugar, quiero agradecer también al Señor por haber puesto a esos ángeles que son mis hijos, porque ellos pudieron aportar el dinero para poder pagar tanto tratamiento, tantos médicos, tantos exámenes, tanta tecnología que tuvieron que poner a mi servicio. Todo eso pagado, hermanos, sumamente elevados esos precios, pero para la gloria de Dios, mis hijos pudieron salir adelante con esos gastos. En tercer lugar, quiero darle gracias a Dios también a mi esposo, a mi nietecito, a la doctora Lida, que fueron también ellos parte de mi recuperación y parte del ánimo que me dieron. También quiero darle gracias a todos los médicos, porque sin la iluminación que Dios les dio no hubieran podido ellos ayudarme. Médicos, enfermeros, oncólogos, radiólogos, el médico de la laparoscopía, el doctor de la radioterapia, todos ellos poniendo sus conocimientos, la sabiduría que Dios les ha dado para poder ayudar al enfermo. Y yo me declaro sana por fe del linfoma de Hodgkin clásico. En el nombre de Jesús, amén. Quiero dar gracias infinitas a mi pastor, hermano Orlando Flores, a la hermana Mary, a la hermana Adriana Chavarri y a todos los hermanos que de una o de otra manera oraron por mi estado de salud. Les doy gracias infinitas, que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga esta noche a cada uno de los que están acá, a los que nos están sintonizando, a todos aquellos que en esta hora pueden ser alcanzados a través de esta transmisión. Recordar algo que ha sido un axioma en mi vida, y es que siempre gozamos del favor eterno del Señor. El favor eterno de Dios es esa esfera espiritual, esa influencia de Dios a nivel espiritual, donde Dios otorga un favor por su pura gracia y en su soberana voluntad. Si a usted alguna vez le han dado un regalo y usted dice, hoy no es mi cumpleaños, la persona que se lo da le dice a usted, a mí me nació el poder dárselo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nos cubre con su favor eterno, un Dios que es fiel en cumplir cada una de sus promesas. Y esta noche agradecemos, como bien lo decía mi esposa, al pastor Orlando, a su esposa, a hermano Boris y a todos aquellos que nos honran en poder compartir y dar testimonio al único que merece toda la alabanza y toda la gloria, que es a nuestro Dios. Como todos saben, pues me diagnosticaron con COVID-19, ¿verdad? La enfermedad del siglo XXI que uno no esperaba. Y lo hemos dicho en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de compartir. Sin duda, estamos viviendo una época que se cumple lo dicho por el profeta Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. Es cierto que son épocas de crisis, es cierto que es una época inédita, es cierto que es una época que no hemos vivido antes y por eso quizás nos da cierto grado de temor. Pero en esta época seguimos teniendo al mismo Dios. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, Él sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. De tal manera que aunque enfrentemos un nuevo virus, tenemos el mismo Dios, un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas.
Cuando a nosotros entramos en este proceso de enfermedad, que le dejaré unos minutos a mi esposa para que ella dé la óptica de ella, pues empezó como un proceso de gripe. De hecho, tratamos la enfermedad como un proceso de gripe, de infección en la garganta, dado que uno como pastor y como profesor, por decirlo así, lo que uno más ocupa es la garganta. Pero los días avanzaron y la enfermedad o los síntomas arreciaron, temperaturas, dolor de garganta, luego fueron fiebres, hasta el punto en que fue necesario pues buscar la asistencia médica, hacer unas placas en un hospital. Esa placa dijo que teníamos una bronquitis severa, aguda. Nuestros pulmones aparecían con cierto tipo de mancha y obviamente todo indicaba que teníamos pues COVID-19. Pasamos todavía 3 días más en la casa con cierto tipo de terapia que nos dieron hasta poder conseguir un tanque de oxígeno y poder recibir la asistencia necesaria, pero hubo un momento en que fue colapsando todo y fue necesario que me llevaran al hospital. Cuando yo ingreso al hospital, que de hecho no recuerdo mucho en esos momentos, yo llegué saturando 58 de oxígeno. Prácticamente yo iba ya casi colapsado. Mis esperanzas de vida eran casi nulas, ¿verdad? Imagínense llegar con 58 de oxígeno, ¿verdad? Una saturación bastante baja. Y gracias a Dios, Dios preparó todo, porque en medio de todo, si de algo podemos tener fe y de algo queremos dar testimonio, es que el Señor es fiel cuando nos dijo a cada uno de nosotros, a usted que ha puesto su confianza en el Señor y que esta noche, mientras quizás usted nos está viendo, está pasando alguna enfermedad, a usted y a mí el Señor nos dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la paz del Señor, la paz que en los momentos de quebranto nos inspira a tener confianza y seguridad en que Dios es fiel. Cuando ingresamos al hospital, todo fue pues prácticamente un mover de la mano de Dios. Era el mes de junio, cuando estaba quizás la cresta de toda la situación de la enfermedad, los hospitales saturados, no habían camillas disponibles. Dios nos permitió que nos pudieran dar una camilla al nomás llegar al Hospital San Rafael. Ahí estuvimos 6 días hospitalizados en el área de cuidados intensivos, donde intentaron entubarme 2 veces, pero por la misericordia de Dios tampoco el Señor permitió que me entubaran en esas 2 ocasiones, ya que aunque yo estuve con cánula de alto flujo, que es lo que hacía que mis pulmones obtuvieran entre el 60 y el 70% de oxígeno, mi saturación no subía mucho. Y cada vez que esa cánula de alto flujo se me quitaba por breves momentos, mi saturación descendía a niveles que me hacía entrar en crisis. Los doctores no se explicaban 2 cosas. 1, cómo es que seguía con vida, y 2, por qué no mejoraba. Pero en medio de todo eso, el Señor nos estaba fortaleciendo. El Señor permitía que pudiera escribirle a mi esposa ciertas palabras, aunque reitero, durante esos 6 días literalmente no recuerdo lo que pasó o todo lo que me ocurrió ahí en el Hospital San Rafael. Concluidos esos 6 días nos trasladan al CIFCO. Prácticamente llegué a inaugurar junto con otros pacientes del hospital. El primer día que lo abrieron nos trasladaron a nosotros y ahí estuvimos 28 días en cuidados intensivos en la UCI. Tuve la oportunidad de ver fallecer a 22 personas, entubaron a 14 personas enfrente de mí. Cuando les digo que tuve la oportunidad es porque en la sala donde estábamos habíamos 15 personas, y la tercera noche, cuando yo ya recobro el conocimiento, la primera persona que veo fallecer, estábamos cenando, nos estaban sirviendo la cena, cuando la persona entró en un paro cardiorrespiratorio. Una agonía de la persona pidiendo aire, una agonía de los médicos buscándolo ver qué hacer y no poder hacer nada. En el lapso de 2 días veo morir 3 personas, una mientras estoy desayunando, otra mientras estoy almorzando y otra mientras estoy cenando. La que nos llamó mucho la atención y fue donde Dios empezó a cambiar la atmósfera fue la tercera persona que veo fallecer,
porque era un doctor que se había contagiado. Llega, lo ingresan, todos lo saludan, le dicen: colega, tranquilo, está en buenas manos, lo vamos a atender. Le sirven la cena, estamos cenando todos. Como a las 8 de la noche él se empieza a quejar de un pequeño dolor, a las 9 de la noche se ha intensificado y a las 10 de la noche él está literalmente debatiéndose entre la vida y la muerte, y a las 10:05 él pues ha partido de esta vida. En ese momento, cuando es la tercera persona que yo veo morir, viene a mi mente un planteamiento y es: bueno, Señor, si así me va a tocar partir a mí, yo estoy en paz contigo, y si algo yo valoro es la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice: tranquilo, porque no es momento de tener temor, es momento de poder interceder en favor de los que aquí están. Y algo que quiero recordarle a los que nos sintonizan y a los que están acá, es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es que nos exime en sí del dolor o de los días malos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que nos permite estar firmes y anclados. Como dijo el apóstol Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nuestra vida está segura en las manos de aquel que ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, para que un día, si nos toca partir, nos hemos de levantar de entre los muertos. Estando en esa situación, el Señor cambia la dinámica de mi corazón, y es como mientras estamos orando, veo que uno de los médicos empieza a llorar, como repito, de impotencia, de ver que no pueden hacer nada por su colega, por su amigo. Cuando termino de orar y abro los ojos, ya que el proceso de debilidad en mi cuerpo fue bastante fuerte, solo podía levantar mis manos en la camilla, llega uno de los doctores y me dice: ¿usted es cristiano? Le digo: sí, soy cristiano, soy pastor. Y él empieza a llorar y me dice: toda mi familia es cristiana. Yo por mucho tiempo he asistido a una iglesia, pero este trabajo y esta situación nos está impidiendo seguir perseverando. Me dice: ¿puede orar por mí? Empiezo a orar por él. Luego llega una enfermera y me dice: oí que usted es pastor. Sí, le digo: efectivamente soy pastor. ¿Puede orar por mí? Me dice: porque toda mi familia es cristiana. Yo tengo 3 meses de no verla, tengo miedo de contagiar a mi esposo, tengo miedo de contagiar a mi hijo. Yo salgo del trabajo, me voy a un cuarto, regreso acá, y es una angustia el pensar que los puedo llegar a contaminar. Tuve la oportunidad de poder orar por ella, y ese fue el mecanismo que el Señor ocupó para que en menos de una semana, casi todos los días, cada vez que había código, que es una palabra que la oí durante mis 47 días hospitalizado: código en cama tal, código en la cama tal, código en la cama tal. Era un momento de poder interceder. Tuve el privilegio de orar por varios del personal médico, del personal de aseo, del personal de servicio, y eso fue algo importante durante toda esta etapa. Es que el Señor nos permitió comprender que cuando nosotros atravesamos por el valle de lágrima o por el valle de sombra y de muerte, nosotros realmente estamos en ese momento siendo los testimonios vivos de la fidelidad de Dios. Yo decía algo en la iglesia que tengo el privilegio de pastorear: si al Señor le hubiera placido llevarme, eso no quiere decir que Dios dejó de ser fiel. Dios es fiel en todo tiempo. Él ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Y quiero decir esto para los que nos sintonizan, porque a veces el temor y el miedo nos paralizan. Y la Biblia es clara cuando dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Claro, nos da la sabiduría para la prudencia, nos da la sabiduría para tomar, obviamente, los mecanismos que hoy se le conoce, ¿verdad?, como medidas de bioseguridad. Pero nosotros caminamos seguros sabiendo que quien cuida de nosotros es el Señor. Estando en ese proceso, hubieron 2 momentos de crisis en los que literalmente pues los doctores pensaron que ese día podía fallecer. De hecho, hay una foto que yo publico cuando ya
recupero esa capacidad de poder hacerlo y empecé a publicar en las redes, ¿verdad?, en mi cuenta de Facebook, y nos tomamos una foto con 2 doctores y dos terapistas respiratorios, y me dice: pastor, ayer usted se nos iba. Y yo le digo: si el Señor ha permitido que todavía esté acá con ustedes, es porque para algo nosotros seguimos siendo útiles. 47 días hospitalizados, eso hizo que perdiera mi masa muscular, mi capacidad psicomotora. Cuando yo salgo del hospital el 1 de agosto, literalmente yo no podía dar más de 3 pasos. Si yo daba más de 3 pasos me ahogaba, porque todavía mi capacidad pulmonar estaba bastante dañada, no tenía firmeza en mis piernas, literalmente me tenían que ayudar para poder caminar durante todo el tiempo hospitalizado, ¿verdad? Pero en medio de todo eso vimos la mano del Señor. Después de 52 días de ya estar en recuperación, hemos empezado con la ayuda del Señor a recuperar todas nuestras capacidades, la capacidad pulmonar, la capacidad de fuerza, la capacidad de motricidad, y lo más importante, sigo creyendo que en medio de toda situación nosotros caminamos sostenidos como viendo al invisible, y cada día seguimos gozando de su favor eterno. Es tiempo de tener ánimo. En medio de esta crisis, el Señor quiere ocuparlo a usted y quiere ocuparme a mí para decirle a este mundo que está en temor que tenemos refugio seguro en la presencia de nuestro Señor. Realmente el otro lado de la historia, ¿verdad? Muchos me dijeron que por qué no lo llevé en primer lugar, el primer día que se sintió mal, al hospital. Realmente sí fuimos al hospital y no le quisieron atender, le dijeron que regresara cuando se sintiera mal, a lo cual mi respuesta, a los que me conocen, ¿verdad? Le dije: señorita, pero sí, porque se siente mal ha venido, ¿verdad? Y le dice: bueno, si en 14 días a usted no le ha pasado nada, pues es porque está bien. Fueron momentos muy difíciles. Realmente nosotros desde que empezó la pandemia empezamos a transmitir a la congregación y me decían: ya no lo haga, ocúpese de su esposo. Y ahí es donde Dios trabaja, tanto con él como conmigo. Y dije: no, pues la palabra del Señor tiene que seguir, ¿verdad? He aprendido en que no somos indispensables. Siempre Dios cumplirá su propósito en nosotros, y si no es en nosotros va a ocupar a otras personas. Pero seguimos transmitiendo y mucha gente me decía: ¿de dónde agarró tanta fuerza? Créame que no fui yo, fue definitivamente el Señor. Humanamente, cuando terminaba la transmisión yo me encerraba en mi cuarto junto con mi perrito, ¿verdad? Porque mi suegro también se puso mal de ver a su único hijo grave. Y pues yo me encerraba y le decía: Señor, pues, ¿qué voy a hacer? Y sí me pasó por la mente en que iba a quedar viuda. Y decía: ¿y qué voy a hacer? Ya no soy una jovencita de 15 años, pues, pero quedarse viuda, sí lo pensé. Sin embargo, Dios siempre ocupa situaciones difíciles. Y como he repetido en otras ocasiones, cuando nos casamos, hacemos nuestros votos delante del Señor y prometemos que vamos a estar en las buenas, en la salud, en la abundancia. Y nos alegramos porque aunque decimos: sí voy a estar contigo en la enfermedad, sí voy a estar contigo en la pobreza, no quisiéramos que esos momentos llegaran, ¿verdad? Porque pues no nos gustan los momentos tristes. Sin embargo, el Señor ha sido fiel y Él es digno de exaltar, porque Él está en todo momento, en todo lugar. Pueda que su familia, pueda que sus amigos se alejen, porque aunque quieran ayudarlo no pueden. Pero recuerde que Dios siempre está, aun cuando nadie más hay. Y qué importante en esta situación es que la familia en Cristo se une, y el poder de la oración es grande, ¿verdad? Porque en este tiempo vimos a miles de personas
que se unieron en oración fuera de nuestras fronteras, personas que no conocemos, se unieron y estuvieron ahí respaldando. Así de que sin duda el Señor se glorificó, no solamente en nuestras vidas, sino que por medio del testimonio de Él, otros recibieron fortaleza también, ¿verdad? Que estaban atravesando situaciones adversas. Y el Señor ha sido, es y será siempre con nosotros y estará con nosotros. Así que, hermanos, en medio de cualquier situación, recuerde, nosotros somos favorecidos con esa presencia del Señor que nos dice que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está aquí con nosotros y está con usted ahí en cada uno de sus hogares. Y Él nos dice que con Él somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga.